Buenas tardes. Le agradezco su cooperación para mi tesis y vamos al tiro al grano de las preguntas. Sí. ¿Qué opinión tiene usted de la Fiscalía? ¿Cuáles son sus funciones? Sabemos que está en la ley orgánica, que se ha modificado la Constitución, pero respondiendo todo esto, ¿en qué consiste la función de la Fiscalía? La Fiscalía, entiendo que se refiere a las fiscalías locales, porque las fiscalías regionales y la Fiscalía Nacional tienen distintos roles. Si se refiere a las fiscalías locales son las unidades operativas de la Fiscalía Regional. O sea, ellas tienen que realizar las tareas del Ministerio Público a nivel local. En principio, las fiscalías regionales delegan su tarea de investigar o de asumir las tareas del Ministerio Público en estos fiscales locales. Bueno, cada fiscalía local tiene, según su importancia, más o menos fiscales. Hay algunas que tienen más de 10 fiscales, como por ejemplo Temuco, y hay otras fiscalías que son unipersonales, o tienen 2 fiscales. Es muy distinto una fiscalía numerosa de 4 o más que una fiscalía de 1 o 2 fiscales. Tienen características distintas. Desde luego, las fiscalías pequeñas, los fiscales lo hacen prácticamente, ellos tienen todo el trabajo, hacen ellos mismos la gestión en la fiscalía. En cambio, en las fiscalías grandes hay que distribuir el trabajo entre fiscales, hay que establecer turnos y hay que delegar el trabajo de gestión en personal ejecutivo técnico, como son, por ejemplo, los administradores. Toda fiscalía tiene que tener a lo menos un fiscal, casi siempre tiene un abogado asistente fiscal, tiene un secretaria, tiene un auxiliar y un administrador que se preocupa de la parte económica de la fiscalía. O sea, el personal mínimo de la fiscalía son alrededor de 6 personas. Pero es evidente que no es lo mismo que una fiscalía chica de una fiscal que una fiscalía grande, que pueden haber, por ejemplo, la Fiscalía de Temuco, entre fiscales, profesionales, administradores, profesionales de apoyo, que pueden llegar perfectamente a 40 o 50 personas. Esa es una visión de la parte operativa. Bueno, hablar de las funciones del Ministerio Público me llevaría a otro tema, pero lo único que en este momento me parece atinado decir que al ser fiscal, desempeñar la labor de fiscal es muchísimo más complejo que ser defensor. Y las remuneraciones no son tan distintas. ¿Por qué? Porque el defensor se limita a defender al imputado, a aquellos que no tengan defensa, porque hay muchos que tienen defensor privado, se apoya en la presunción de inocencia, trata de destruir las pruebas que tiene el fiscal para que no produzcan convicción en el tribunal y generalmente niegan los hechos y niegan las cosas que han ocurrido, de modo que todo que tenga que probarse. Eso hace que los fiscales tengan una especial preocupación por el problema probatorio. No digo que no lo tengan los defensores, pero están en una posición mucho más defensiva y más negativa. Pero enseguida el fiscal tiene que investigar primeramente, recibir a los testigos, tomar declaraciones, atender a la víctima, él u otras personas por delegación de él, tener al día computacionalmente el listado de sus casos, ir a las audiencias judiciales, preparar las audiencias judiciales, ir a la corte a alegar, hacer recursos y un montón de cosas que es mucho más complicado porque tiene que investigar, dirigir la investigación, asumir la acción penal pública, proteger a las víctimas, proteger a los testigos, en fin, labores administrativas internas también. O sea, esa es una breve visión de la Fiscalía. Ahora, me gustaría referirme a un segundo punto, el nuevo sistema de recursos procesales. Es un tema que me interesa porque tengo una idea bastante ya clara al respecto. Creo que frente al sistema actual, que tenía demasiados recursos procesales, que demoraban el desarrollo del proceso, ahora encontramos un sistema que va al sentido tan contrario que los recursos faltan recursos procesales. Hay un sinnúmero de materias muy importantes que resuelve el juez de garantía que no admiten recursos.
ni de reposición, porque había un debate, ni de apelación, ni de nulidad. Incluso hasta ahora la jurisprudencia ha sido reacia a aceptar el recurso de queja. Entonces estamos frente a una justicia de única instancia ante los jueces de garantía, que si bien posibilita que las cosas vayan más rápido, sin embargo, hay casos en que los fiscales pueden verse coartados en su función de investigar por decisiones de los jueces de garantía. En esa materia, como no hay recurso, se ha estado estudiando como única posibilidad de remediar algún tema que es urgente, recurrir a la Corte para que en uso de sus facultades directivas solucione el problema, lo cual ha ocurrido varias veces ya. Y recientemente hay un conflicto de atribuciones con un juez de garantía que está conociendo en la Corte Suprema. Le hemos dicho al propio Poder Judicial que resuelva quién tiene la razón, porque la verdad es que si tiene la razón el juez de garantía, nosotros no podemos desarrollar con autonomía nuestra potestad investigadora. Entonces, creo que si bien el sistema antiguo era muy agotador o amplio el recurso, hemos pasado a los extremos. Entonces habría sido mejor poder contemplar en algunos casos, de situaciones, la posibilidad de recurso de apelación o eventualmente, en caso de falta de uso, un recurso de queja. Entonces ese es el problema de los recursos. Ahora, el otro problema de los recursos es que hay algunos que tienen vigencia que no están en el código. Ya la jurisprudencia se ha uniformado y que acepta que haya recursos de amparo y de protección, porque tienen un nivel constitucional. Estos recursos lo conoce la Corte y no están tratados en el código, de modo que hay que entrar a aplicarle una normativa que está desfasada. Entonces, se habría sido bueno que se hubiera, por lo menos el recurso de amparo, se hubiera, algunos de los aspectos de brevedad del sistema antiguo se hubieran reproducido en algún cuerpo legal, lo cual no sucedió. Y en cuanto a la nulidad, pienso que no está funcionando bien el sistema de distribución de recursos entre la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Tal como se ha dado en la práctica, el más del 90% de los recursos los conoce la Corte de Apelación y no la Corte Suprema. Y hay jurisprudencia contradictoria entre las distintas cortes o entre las distintas salas de una corte. Entonces, yo creo que va a haber una petición más creciente de que sea la Corte Suprema la que conozca de los recursos de nulidad por la jurisprudencia contradictoria. Hay un problema técnico muy serio en el artículo 385, porque en algunos casos, si se acoge el recurso de nulidad, más bien en eso favorece al imputado, se puede dictar sentencia de reemplazo, cambiando la pena, o sea, no teniendo que hacer un juicio oral nuevamente. En cambio, si el Ministerio Público gana un recurso de nulidad, está obligado en la Corte a anular todo el juicio oral. O sea, hay una falta de igualdad ante la ley. Para el Ministerio Público solo puede aspirar a la nulidad del juicio oral. En cambio, los otros intervinientes, en especial el imputado, puede aspirar a un cambio de la sentencia sin tener que anular el juicio oral. Yo espero que ese asunto no fue bien discutido en la Comisión de Legislación, se vuelva a discutir en alguna oportunidad, porque me parece que hay una desigualdad entre la ley entre el Ministerio Público y el imputado. Eso respecto a los recursos. Bueno, no, la opinión de la reforma procesal penal, eso sería media hora. Fundamentalmente eso, lo que yo le podría decir, dedicar una mínima atención a todos los procesos. Y por eso es que se explica la delegación de funciones en los actuarios. Hay miles de procesos, algunos que son inútiles, porque no van a conducir a nada, que hoy día tienen una salida alternativa. Ahí sí que entra a jugar en forma muy negativa en el sistema antiguo la consulta y las apelaciones. Ahora, el sistema nuevo es como fuera a ser más diáfano, más transparente, más simple. En la investigación no hay tantos papeles. El fiscal puede, si estima inconveniente, ir a un juicio oral inmediato, siempre que tenga todos los antecedentes. Hay una cercanía entre el juez, las partes, los
restante interviniente, los testigos bastante directa, hay una forma de hacer justicia más directa que convence. Ahora, naturalmente que las cosas no se dan a la perfección y se pueden aspirar a que sean perfectas. Hay todavía problemas de demora en las actas de las audiencias, por problemas de recursos o por problemas de capacitación de personas. No se da un acta terminada la audiencia, sino que hay que a veces esperar días para obtener un acta. Hay todavía una gran cantidad de casos frente a la Fiscalía Grande, frente a los fiscales que podemos crear. O sea, a veces los fiscales se ven sobrepasados en la posibilidad de investigar todo. Entonces, están obteniendo salida alternativa en un buen porcentaje, más de un 50%, pero aún así hay casos que no tienen salida alternativa, que tienen que ir al proceso y que los fiscales no pueden abordar con la misma intensidad un proceso por delito muy grave o con detenidos que un proceso que no es delito grave y no tiene detenido. Entonces eso hace que algunas cosas se estén demorando y nosotros creemos que hay que encontrar la solución a ese problema, ya sea mejor capacidad de gestión en la Fiscalía Grande, mayor apoyo administrativo, delegación de funciones de los fiscales en abogados asistentes o en personal técnico, para que puedan las cosas ser más rápidas. Y el mismo problema de congestión va a suceder en los jueces de garantía de las grandes ciudades, porque los jueces de garantía, si los fiscales quisieran poner en movimiento todos los casos que tienen que poner en movimiento, también los juzgados estarían abarrotados de audiencia. Y el último problema que es obvio, que todo el mundo se da cuenta, pero que no hay una perseverancia para obtener una modificación legal, es que evidentemente que está sobrecargada la competencia de los juzgados de garantía y que hay materias que debería conocer el Tribunal Penal del Juicio Oral, como el juicio oral simplificado, el procedimiento abreviado, y la preparación del juicio oral también podría perfectamente aliviar a los juzgados de garantía, que se dedicaría nada más que a las audiencias de la investigación, a controlar el respeto de los derechos constitucionales, etc. Esos son los problemas que yo le veo a la reforma en este momento. Todos problemas que son subsanables, todos problemas que son conversables. Le agradezco su entrevista, don Guillermo, y gracias por la Ya, muy bien.